Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, amigas, amigos que nos acompañan una vez más en una emisión de Platicando con Denis Martínez. Platicamos de Derecho. Es un gusto y un placer darles la bienvenida a todos que nos acompañen este 25 de abril del año 2021, en el cual vamos a abordar distintos temas. Yo creo que el tema primordial del día de hoy es el tema de derechos humanos. Entonces es un tema sumamente importante. No voy a estar sola, estoy en compañía de una gran persona, de un gran sujeto. Es un amigo para mí. Su nombre es Ramón Humberto Martínez Parro. Amigo, bienvenido. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Denise, por tener ahora sí que la oportunidad de la apertura, de que todos nos podamos hacer escuchar. Creo que al final del día todos tenemos una opinión, y es muy importante que tengamos estos espacios de diálogo, de discusión, de traer los temas a la mesa. Insisto, te agradezco el que haya crecido este proyecto, porque no sé si te acuerdas, Denise, esto nació de una conversación y de pronto fue madurando la idea, fue madurando hasta que dijimos, ¿sabes qué? Creo que lo podemos externar para que otras personas conozcan, para que otras personas sepan, para que otras personas sembrar un poco incluso hasta la curiosidad, ¿cierto? Pero vamos a ir por partes. Espero que se queden con nosotros todas y todos. Vamos a tener una hora muy interesante. Y pues nada, gracias Denise, de nuevo. No, Ramón, muchísimas gracias, amigo. Como bien comentabas, esto ya lo teníamos previsto, ya lo veníamos platicando. Y pues bueno, yo creo que también es importante comentarle a la gente un poco de tus pues bien, de tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, tú actualmente radicas en la ciudad de Guadalajara, eres licenciado en psicología egresado de la Universidad de Guadalajara, tienes una maestría en la Interamericana para el Desarrollo Educativo, también tienes una experiencia en docencia a nivel universitario. En fin, yo creo que eres una de las personas bastante expertas en la materia para platicar, como bien ya lo mencionaba, temas de derechos humanos, temas de educación, temas de infantes. Bueno, ahí, como bien comentaba, vamos a ir platicando poco a poco. Entonces, comenzamos con derechos humanos, que al final del día, este es un espacio político, un espacio social y lógicamente un espacio jurídico que van todos muy de la mano pues, para poder eh, abarcar todo este tema de una manera muy cómoda y lógicamente también quiero invitar a toda la gente que nos está viendo en este momento que si tienen algún comentario, alguna pregunta, Ramón y yo estamos totalmente abiertos a responder. Queremos que esta sea una charla muy amena para todos los que nos están viendo y lógicamente para ti también, amigo. Sí, de acuerdo. Recuerdo perfectamente primero cómo inició este proyecto. No sé si te acuerdas, tú que estás en Puebla, yo acá en Jalisco. Empezamos a hacer unas comparativas injustas. Todas las comparativas son injustas. Tú describías un poco como la sociedad de Puebla, yo describía la sociedad de Jalisco. Yo por motivos familiares conozco Puebla, voy constantemente. Y Puebla tiene sus particularidades, Jalisco tiene sus particularidades relacionadas al tema de derechos humanos y nos empezó a causar mucho conflicto el que eran particularidades, pero que de pronto se parecían, Denise. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que cada estado, sí, tenía objetos similares o situaciones similares. Entonces yo dije, a ver, es que esto ya se está volviendo como algo pandémico no, bueno, vamos a caer en el error del término, pero era un problema nacional. Sí, cada estado tenía graves problemas y creo que sí, tenemos que partir de definir lo que son los derechos humanos, cómo nacen los derechos humanos. Y yo tengo un apartado bien interesante que a todos nos va a gustar. Tengo un top 10 muy triste de cuáles fueron los 10 momentos más críticos sobre derechos humanos a nivel México desde 1909, lo vamos a ir revisando y lo vamos a traer hasta una de las crisis que pasó en la pandemia, ¿no? Que fue el tema educativo. No todos tienen acceso a la educación, Denise, nos dimos cuenta. Todos queríamos revolucionar sistemas educativos, nos queríamos comparar con países de primer mundo
Y después nos dimos cuenta de esta pandemia terrible del tema de los feminicidios, ¿no? Que es como cuando las personas regresan a sus casas, mujeres y hombres, pues empiezan a convivir, Denise. Y entonces al convivir empieza a haber roces que evidentemente se fueron distorsionando y empezaron a pasar problemas personales que se reflejaron en violencia de género, en machismo, en unas relaciones de poder muy complejas y dieron estadísticas gravísimas entre 2019, 20 y 21 en relación a temas de violencia de género, ¿no? Sí, tienes toda la razón, amigo. De hecho, sí quiero hacer hincapié en el sentido de que pues hay que tener muy en cuenta qué es un derecho humano. Hay que tomar en cuenta esa situación porque yo creo que hoy en día muchas personas o mucha gente no tiene contemplado qué es un derecho humano. O sea, podemos hablar de ese tema, sin embargo, no lo tenemos muy presente, ¿no? Y yo quiero comentar que un derecho humano es eh, aquella virtud o aquel atributo que tiene cualquier sujeto, cualquier ciudadano habitante de una sociedad, ¿no? O sea, siempre va a prevalecer ese derecho humano a la vida, derecho a la educación, derecho al alimento, derecho al respeto, igualdad. Entonces, yo creo que ahí se vienen muchos atributos de derechos humanos. Entonces, yo creo que es importante como individuos, como seres humanos, tener ese conocimiento para que de ahí podamos partir qué es lo que nos pertenece como, por ejemplo, yo, Denis, soy parte de una sociedad, cuáles son mis derechos humanos, qué atributos tengo yo como ciudadana. Yo tengo acceso a la educación, tengo acceso a la dignidad, tengo acceso a un empleo bueno, correcto, tengo acceso a la educación, en fin, muchas situaciones de esa índole. Entonces, te repito, quiero hacer hincapié en ese aspecto, porque muchas de las veces le comentas a la gente o le preguntas a la gente, y me ha tocado, ok, mucha gente, es que mis derechos, mi derecho humano es esto y esto y esto, ok, pero Y no ¿qué es un saben, derecho humano? y no, Exacto, no lo exacto. saben diferenciar, no saben decir, ¿sabes qué? Mi derecho humano es esto, es un atributo, algo muy sencillo. Es un atributo que yo tengo por el simple hecho de pertenecer a un grupo social, para que no te hagas más compleja, ¿no? Una definición. ¿Sabes qué pasa, Denise? Y lo vamos a ver y lo vamos a revisar todas y todos en el caso específico al final del programa, que de pronto normalizamos ciertas situaciones como la violencia, ¿sí? El proceso de la normalización de la violencia, Denise, es un ciclo bien complejo, sistemático, que en países como México, gran parte de su historia, y aquí sí los invito a que leamos libros tanto no solo de la educación básica que nos enseñan de historia básica que nos enseñan el Estado, sino todos estos libros de contrapropuesta que nos hablan de cuáles fueron las otras historias, las de no solo las de los ganadores, también las de los perdedores, y en todas hay un elemento en común, Denise, y es el tema de la violación sistemática de los derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, obviamente de niños, y no se diga de las minorías. De hecho, las minorías es un tema que quizá daría para otro programa, incluso con personas pero muchísimo mejor preparadas, pero el tema de las minorías tiene poco, yo creo que 10 años, tomar en cuenta a las minorías, ¿sí? Nosotros vamos a abordar temas generales que son muy significativos, pero la verdad es que es de esas cosas en México que ha envejecido muy mal, ha envejecido mal, el tema de los derechos humanos ha envejecido mal, y siento que lo estamos haciendo, pocos estamos tratando de trabajar por mejorar ciertas áreas de la vida. Por ejemplo, yo ahorita estoy metido en el área laboral, ¿sale, Denise? En el área laboral estoy muy metido en uno de mis varios proyectos, estoy metido en el área laboral y yo alcanzo a identificar que en el grueso de las ofertas laborales
Híjole, ay, hay muchas situaciones que tú podrías decir, y tú y yo lo hemos platicado, de manera formal o informal, que se está Claro, manejando de una forma incorrecta. El mercado laboral se está manejando de una forma incorrecta. Obligas a las personas a límites insospechados para conseguir un empleo. Caes en ciertos rasgos discriminativos, incluso en las entrevistas laborales. Este ejercicio que estamos teniendo tú y yo, Denis, se vuelve bien complejo, de verdad, cuando no tenemos perspectiva laboral específica, cuando no somos profesionales específicamente, terminamos haciendo preguntas que no van al caso, por ejemplo, en entrevistas laborales, y a veces discriminamos algunas personas que van a cubrir algunas vacantes, personas mismas que tomando en cuenta la base de derechos humanos debemos tratarlas con dignidad, las discriminamos por cosas no relacionadas a su formación profesional. así es, realmente es un problema cotidiano, ¿sabes? Ya no estamos como que en la misma línea para acercarnos a un campo laboral digno. La verdad es que ya lo mencionaba hace un momento, o sea, el hecho de poder trabajar es un derecho fundamental, es un derecho humano para poder tener una vida digna. Entonces, hoy en día, digo, tú lo mencionabas, hemos platicado mucho de eso, entonces es un campo muy, muy difícil, día a día se complica, día a día nos privan de ese derecho por diversas razones, pero al final del día nos privan de pues de ese derecho fundamental, entonces es muy, muy básico tenerlo para tener igualdad y obviamente tomarnos en cuenta a nosotras. Voy a caer en un punto, amigo, pero bueno, lo voy a tener que comentar. A veces soy muy honesta, o sea, a veces la verdad es que nosotras las mujeres sufrimos discriminación para desempeñar diversos cargos como de directores, no sé, gerentes, o sea, aquellos puestos de cargo de jerarquía que no simplemente no nos toman en cuenta, ¿sabes? Entonces caemos en lo mismo, Ramón. Estamos en una situación muy compleja en derecho fundamental, que es el derecho al acceso a un buen trabajo. Sí, a un trabajo digno. Creo, la verdad es que espero no caigamos en ser muy repetitivos, pero sí creo que la palabra dignidad o dignificación tiene que ser, o tiene que estar en todos los protocolos, en todos los métodos, tiene que estar en todos los decálogos, en todos los manuales, no solo laborales, sino de protección a las personas, porque es algo que hemos dejado pasar de largo, hemos caído en esta rama del capitalismo en la cual si no produce algo monetario directamente y algo que se vea, algo evidentemente visible, pues obviamente no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a revisar algo, mira, te invito a que revisemos algo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo 10 situaciones partiendo ¿Ok? desde 1906, Denise, en las cuales se han violentado los derechos humanos de diferentes maneras a lo largo de la historia, ¿no? Y cada uno de estos eventos tristemente tiene un enfoque distinto. Por ejemplo, el primero fue en 1906, esto en Cananea, Sonora, en las minas, ¿sí? En las minas de Cananea, Sonora. Y ahí lo primero que pedían los trabajadores de NIS eran el respeto a los derechos laborales, ¿de acuerdo? Hubo una matanza, esto ya hace más de 115 años aproximadamente, que fue el evento este que se llevó a cabo en Cananea, pero hace 100 años ya hablábamos, ¿sí?, de personas que buscaban mejorar sus condiciones laborales, hicieron una marcha y ¿qué ocurrió? Pues los acallaron. Después tenemos que dar el brinco, un brinco de prácticamente 50 años, un poquito más, a Guerrero, ¿sí? 1960, en Guerrero siempre ha habido un gran fervor estudiantil. Es un caso muy específico el de Guerrero. El de Guerrero yo creo que es un caso que se ha revisado en diferentes bibliografías, tanto en temas de educación como en temas del crimen organizado. Para 1960
se decía que en Ayotzinapa, 2014, eran los primeros o las primeras desapariciones forzadas, cuando no es cierto, ya se tenía antecedentes desde de 50 años antes de situaciones similares. Y otra vez, ¿cuál es el derecho humano violentado ahí? El querer accesar a una mejor educación. ¿Cuál era el cuestionamiento? Pues al sistema educativo, Denise, ¿va? Después brincamos al 68, pues con Tlatelolco. ¿Qué sabemos, Denise, de Tlatelolco? Todos hemos escuchado de Tlatelolco. Tlatelolco, perdón, es una de... Yo creo que es una de las 5 hojas más rojas, manchadas de sangre de los libros de historia de México, ¿cierto? Porque se tienen todas las pruebas de que fue un tema del Estado, seguramente para Ayotzinapa 2014 fue lo mismo, pero ahí, ¿qué derecho tenemos otra vez violentado? Quiero accesar a una educación, a una mejor educación, Denise. No solo soy yo, son ellas, son ellos. Hacemos una marcha, tratamos de solicitar, de exigir estos derechos. ¿Y qué pasa? Pues se someten a través de un régimen, ahora sí que autoritario, ¿no? Después brincamos otra vez al 71, otra vez en la Ciudad de México, el evento llamado el Halconazo. Lo mismo, tenemos un mal sistema educativo, salimos a la calle, salimos a las calles, los politécnicos, las universidades autónomas, etcétera, etcétera. Buscamos, este es un evento de hace 50 años, tratamos de reclamar nuestro derecho, que es lo que tú decías, nuestro derecho a accesar a una mejor educación, y vuelven a ser sometidos, ¿no? Pero aquí es donde se pone muy complejo el asunto, Denise, porque entonces tú podrías decirme, quiere decir que somos un país con un mal sistema educativo y que cada que yo levante la mano para solicitar algo mejor, me van a coartar mi opinión. Pues no solo es eso. Vamos al caso específico de 1995 en Agua Blanca, también en Guerrero. Ahí ya estás metiéndote a temas políticos. Ahí hubo una desaparición de una persona, de una persona que era un líder agrario, ¿sí? En el estado de Guerrero. Hubo esta desaparición por tener ideas específicas que iban en contra a lo que estaba en el régimen del estado. Ahora sí que en Guerrero fue desaparecido y hubo otra matanza. Estamos hablando de un evento de hace 30 años prácticamente. Entonces, ya habíamos dicho que si yo levanto la mano para exigir derechos laborales, me desaparecen. Si yo levanto la mano para exigir mis derechos educativos, me desaparecen. Si yo levanto la mano para exigir mis derechos de dignificación de personas, me desaparecen. Entonces, por ejemplo, otro caso, Chiapas, Acteal, 1997. Estamos hablando de cuando estaba Cedillo, si recuerdas. Y todo este tema importantísimo del EZLN, Denise, que aparentemente en la actualidad, 2021, pues para muchos es tema olvidado, pero ahí están, ¿eh? Si tú vas a Chiapas, existen las voces, existen los grupos, existen sus exigencias, ¿sí? Ellos buscan, tienen como objetivo, ahora sí que sean respetados sus usos y costumbres como tal, y ahora sí que su postura política, y pasó lo de Acteal, que aparte, si te vas a un tema bien específico, Denise, la forma en la que fueron asesinados en Acteal es muy similar a lo que se utilizó en guerras internacionales como en Kosovo en 1998, que fueron técnicas violentísimas. Era el caso de ponemos un comedor comunitario, invitamos a los niños del pueblo, invitamos a las mujeres, a los hombres del pueblo. Es un común, yo voy de infiltrado, pongo comedor comunitario. Cuando tengo la mayor cantidad de gentes, yo les regalo la comida y las bombardeo, ¿no? Voy y los asesino. El bombardeo fue en Kosovo, el asesinato fue aquí en Acteal. Son prácticas contra militares similares, y ahí estás usando el poder del Estado también para violentar, ¿no? ¿Qué pasó? Se pone más crítico, Denise, 2010. San Fernando, Tamaulipas. Ahora, aquí son derechos más complejos porque son de migrantes. No sé si tú supiste la desaparición de 72 migrantes. Hubo líneas de autobuses
de renombre que les secuestraban los autobuses, Denise, con los autobuses llenos de migrantes y hacían que entre ellos pelearan por un lugar para poder pertenecer a ya sea la facción del cártel de los Zetas, que fue quien llevó a cabo esta matanza. Y entonces ahí tienes desaparición de personas. El tema de la migración, ¿sí? Ahí todavía estás metiendo a temas de dignificación laboral, porque obviamente ellos ya venían sufriendo de no tener derechos laborales en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Y bueno, 2014, el tema de Tlatlaya, perdón, y luego Ayotzinapa también en 2014. Entonces, hay un universo de normalización de la violencia terrible, no solo es en lo educativo, no solo es en lo individual. Así es, la verdad es que son temas, como bien lo comentaba, son temas sumamente relevantes que hoy en día ya se han olvidado. Déjame decirte, tengo que ser sumamente objetiva en ese sentido. La verdad es que ya son temas ahorita ya minimizados, ya son temas olvidados. Ahorita lo que estamos muy de la mano es con el tema del empoderamiento hacia la mujer, ¿sabes? Pero bueno, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, ahorita la verdad es que esos temas son sumamente interesantes. Yo creo que ahorita la gente que nos está viendo está recordando porque sí, son temas que violentan derechos humanos, son temas muy básicos, como te comentaba hace un momento, es un atributo que cualquier persona tiene, es un atributo para tener una vida digna dentro de una sociedad y que desgraciadamente está vulnerado de mil formas, de mil maneras, entonces es algo totalmente fuera de lugar. Y en base a lo que estabas comentando respecto a la educación, es también una situación muy compleja. De manera específica, yo creo que aquí en México, ¿sabes? Yo creo que el tema de la educación es un poquito complejo, independientemente del sistema educativo que tenemos en México, es un tanto complejo. Hay que recordar que el tema de la educación viene invocado en el artículo tercero de nuestra Constitución mexicana. Lo voy a decir de una manera muy general para que no me vea con terminología jurídica. Sin embargo, pues bueno, hablando de una manera muy general, lo invoca el artículo tercero de la Carta Magna, donde nos indica que la educación debe ser laica y gratuita. Sin embargo, hoy en día el tema de la educación está un tanto restringida. ¿En qué sentido? En que, pues bueno, hay muchísimos niños, muchísimas personas que no tienen acceso a ella de una manera muy fácil. Y creo que tú también lo has visto porque tú y yo tenemos la situación de compartir que hemos sido docentes a nivel universitario. Entonces, a mí también me ha tocado ver que hay chicos que abandonan sus carreras porque no tienen acceso a la educación, a continuar su carrera, no a seguir estudiando. Y así como lo vemos a nivel universitario, lo podemos ver en preescolar, primaria, secundaria, etc., en educación básica. Y vemos que se van desertando el nivel educativo aquí en México. Sí, es bien complejo, incluso primero nos tenemos que ir a lo básico, sí es cierto, la educación debe cumplir cuatro características principales. Una es su obligatoriedad, ¿de acuerdo? Y no me refiero a una obligatoriedad estatista, no me refiero a hacer que la persona adquiera de forma violenta su asistencia al sistema educativo, ¿no? Es hacer una invitación, hacer una convocatoria, pues a que todas las personas, aquí de hecho es la lucha contra el analfabetismo, ¿sí? La segunda es la gratuidad, hay que recordar eso, Denise, porque sí es cierto, existen las opciones de educación privada, sin embargo, pues no están al alcance de todas las personas, menos en un país en el cual la distribución de la riqueza, ojo, o spoiler alert, ahí es otro tema con el que tenemos mucha deuda que da muchísimo incluso para otro programa, que es la distribución de la riqueza en países como México, y ahí podemos hablar incluso de casos específicos de Latinoamérica o de estados, ¿no? La no discriminación, Denise, porque no sé si te tocó a ti, seguramente sí, esto no solo era en Puebla, en Jalisco, esto era en todo el país,
de pronto teníamos personas no admitidas, niños y niñas no admitidas por temas muy delicados que en 1970 pues la gente se reía de eso, ¿no? Y en el 2021, a 51 años de eso, pues eran casos de discriminación y es como oye, Denise, ¿sí te das cuenta que eso era un acto de discriminación? Otra cosa bien importante es el asunto relacionado, sí, a que debe de ser no solo apegada al tema de que sea gratuita, sino que también debe ser apegada a derecho, ¿de acuerdo? Debe estar apegada a derecho y a la ciencia. Tienes toda la razón, amigo. La verdad es que en ese sentido, en ese aspecto, tenemos, híjole, la verdad es que tenemos mucho que platicar y sobre todo mucho que actualizarnos en ese sistema educativo. Como bien comentabas, aunque también contamos con educación o con acceso a la educación privada, pues no todos tienen esas posibilidades, no todos tienen los recursos para, pues bueno, lógicamente para tomar ese tipo de educación. De hecho, fíjate que el otro día estaba yo checando un artículo de ahí de UNICEF respecto a la educación, que estaba diciendo que actualmente sufrimos o se sufre mucho de discriminación a aquellos indígenas que se encuentran en extrema pobreza, perdón, porque lógicamente el tabú, no el tabú, el tema de cada día, el pan de cada día, no tienen acceso a la educación de una manera gratuita, de una manera laica y de una forma muy, muy accesible, que yo creo que también para México sería muy importante tomar en cuenta esas situaciones y decir, ¿sabes qué? Vamos a prestar atención aquí y yo creo que vamos a realizar estas propuestas o bien vamos a trabajar, vamos a hacer una estrategia, un plan de trabajo para que esos menores o esas personas o esos indígenas, en fin, puedan tener acceso a la educación, porque yo creo que el acceso a la educación es un derecho muy, muy básico, es un derecho fundamental y desgraciadamente muchas personas no tienen acceso a él. Entonces sí, creo que es sumamente importante, no solo en México, yo creo que a nivel internacional, poner ese énfasis y ese cuidado de una manera muy detallada para tener acceso totalmente laico a la educación. Sí, hay a la par de México, yo creo que en todo Latinoamérica se tiene una deuda histórica relacionada a los grupos indígenas, a los grupos de nativos de cada una de las regiones, de las etnias, porque aparte tenemos un sistema muy complejo educativo, autoritario o autócrata, de manera que nosotros estamos violentando los derechos de los indígenas cuando no solo no le damos acceso a la educación, sino que no solo también no le damos acceso a la educación que para ellos sería educación, porque nosotros los queremos educar con respecto a lo que nosotros consideramos la civilización. Entonces ahí estamos, pues enseñando español, matemáticas, geografía, historia, e incluso y aguas con este tema, con el tema de reglas cívicas o civismo, ¿sí? Pero es nuestro civismo, ¿sí me explico? El civismo de la ciudad de Puebla, pero cuando lo llevas a la sierra, a las zonas alejadas, es otro civismo y no significa que sean otras personas, ¿no? Bueno, más allá de que sean otras personas, acuérdate que hay sistemas de creencias y esos son diferentes. De pronto, el libro que se edita, que se crea en la Ciudad de México, con información de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, de la ciudad de Toluca, Tijuana, queremos que funcione en zonas apartadas de la Sierra de Guerrero, queremos que funcione en Veracruz, queremos que funcione en la península de Yucatán y no estamos tomando en cuenta. La verdad es que en este caso el sistema educativo no está siendo universal, estamos utilizando lo que un grupo de personas consideramos como el acceso específico a la educación, pero no nos estamos escuchando,
no se está sentando con estos grupos específicos, con los grupos yaquis, a lo mejor allá en Sonora, y no Ah, bueno, estamos, entonces, sí, perdón que no te les, interrumpa, pero entonces, sí. o sea, ¿tú realmente qué consideras? O sea, en base a lo que tú has estado trabajando, en base a lo que tú has hecho, en base a lo que tú te has desempeñado, ¿tú cuál crees o consideras que es el factor que diga, sabes qué? Falta esto para que realmente el nivel educativo sea una estrategia correcta. O sea, para aquellos indígenas marginados, en extrema pobreza, en fin, todas las, a lo mejor esas etiquetas que ponemos, ¿tú cuál crees que sea el factor influyente para que esto no sea implementado de una manera correcta? O sea, decir, sabes que aquellas personas van a tener acceso a la educación bien, correcta. ¿Para qué? Para que podamos desempeñar o hacer el día de mañana personas de bien, ¿sabes? Sí, mira, personas de bien, yo creo que van a ser, independientemente de un tema de educación. Fíjate que hay un movimiento muy interesante que se llama educacionismo, en el cual creemos, Denise, que la educación va a resolver todo, ¿no? Que la educación va a resolver la economía, que la educación va a resolver los problemas de violencia, digamos, un caso específico, violencia de género, se resuelve con la educación. Claro que no. No solo es la educación, y tú lo sabes, tú estás metidísima en ese tema, en la parte jurídica, es todo un esquema que tienes que reestructurar. Contestando tu pregunta, lo primero que se debería hacer es que haya comisiones específicas que se sienten con cada uno de las etnias, de los grupos étnicos, ¿sí? Y primero, hacer un ejercicio antropológico de acercarte con ellos, ser parte de su estilo de vida, entenderlos, ser empáticos, ¿sí? Comprender lo que ellos hacen y tomar en cuenta lo que para ellos es educación, Denise. Porque si nosotros creemos que los vamos a educar porque los estamos civilizando, híjole, ahí estás entrando a temas muy delicados, muy complejos. El sistema educativo en México no puede ser un sistema educativo, tiene que ser una máquina que opera de diferentes maneras. Entonces nos tenemos que adaptar a ellos. O sea, realmente nos tenemos que adaptar para que podamos hacer un esquema educativo, pues lógicamente que funcione con ellos, ¿no? Más que adaptarnos a ellos, tenemos que entender sus realidades, ¿no? Tenemos que entender que cada zona geográfica y cada grupo específico poblacional tiene necesidades de comunicación, de vivienda, incluso de éxito. Ojo, fíjate lo que te voy a decir, porque aquí vamos a tocar otro tema, porque vas a empezar a medir, Denis, tu éxito con el éxito de lo que para ellos es. Incluso si tú te pones a platicar con algún grupo específico, para ellos no existe el tema de éxito. A lo mejor para ellos el éxito funciona a través de otros círculos, de otros ciclos, ¿sí? Es sentarte Así con es. cada grupo y sentarte con cada grupo y armar un proyecto con cada uno de ellos. Tenemos una deuda histórica, Denise. De verdad, eso da para otros dos programas si tú quieres. Tenemos una deuda histórica. Podríamos Le traer seguimos, amigo, no hay problema, le seguimos. sí, sí, Tenemos mucho material para platicar. podemos traer un invitado y le preguntamos. Esa puede ser tu pregunta inicial. Oye, en Así es. temas de educación, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué lo hemos hecho mal contigo, con ustedes? ¿Qué hemos hecho Sí, mal? así es. A Ajá. ver, te O sea, escuchamos, porque la verdad. realmente, fíjate que escucho mucho, la verdad no sé si te ha pasado, pero escucho de manera constante por qué México no es una potencia a nivel educativo, por qué no nos desempeñamos de una manera correcta en ese aspecto. Entonces, yo creo que siendo objetivos, el problema somos nosotros, ¿sabes? Porque nosotros queremos imponer un sistema único, queremos imponer lo que para nosotros es correcto. Y como bien comentas y como lo estamos platicando ahorita, yo creo que es importante quizás adaptarnos a ellos y hacer
que ese sistema avance poco a poquito y claro, ¿por qué no llegar en un momento dado a ser una potencia a nivel educativo? Que yo creo que es sumamente importante y tiene que tener un gran valor a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, honestamente yo creo que estamos fallando. No digo que estemos mal, sin embargo, sí tenemos ahí unos detalles considerables en ese aspecto de la educación. Incluso yo creo que hay muchos menores que van desertando de esa educación que van recibiendo. Y yo creo que también es importante considerar el por qué, el por qué no. O sea, yo creo que considerar esa parte para poder detallar, para poder pulir esos factores, porque influye en muchísimas situaciones. Influye el aspecto psicológico, influye la familia, influye las condiciones de vida, en fin, muchísimas situaciones influyen para que un menor o un niño pueda desertar el nivel educativo. A mí me gustaría preguntarte, para qué nos gustaría ser potencia educativa? O sea, ¿qué gano? ¿Yo qué gano como país? Porque, por ejemplo, ha habido muchas comparaciones bien injustas. De hecho, por ahí hay un documental que, O sea, tú que no estás de habla, acuerdo, amigo. sí, Tú no estás de mandé. acuerdo, Ramón. O sea, para ti no es importante ser una potencia a nivel educativo. Para Es ti que no es sabes importante, que, Ramón. es que sabes que creo que si nuestra idea es ser la potencia a nivel educativo, es bien importante, sí, claro, lo entiendo, pero creemos que la educación va a resolver, ¿sí? Y no necesariamente. Ese es el del educacionismo. Ok, ok. Entonces, para ti no es lógicamente importante y tenemos que tener en cuenta muchos factores. ¿Para qué? Yo creo, Para... yo te creo, escucho. Denise, hay que juntarlas. Pac, 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 irlas juntando y dejar de lado el que creer que solo la educación, el día que nosotros llegamos a ser potencia educativa se van a resolver como fichitas de dominó las demás. No, no creo que va por ahí. Este, y de lo que tú decías, estoy de acuerdo en cuanto a quizá estamos fallando en creer que debe de haber un solo sistema educativo. No puede haber un solo sistema cuando hay diferentes Méxicos. Hay un libro bien interesante que te voy a recomendar y a todos los que nos están escuchando, que para mí es mi libro favorito. Es mi libro favorito, se llama El Otro México. Sí, es de un periodista llamado Ricardo Rafael. Este libro habla de todos los Méxicos que existen desde Tijuana hasta Matamoros. Él se enfoca mucho en la parte norte del país, porque en el centro del país, la Ciudad de México, Puebla, el Estado de México, muchas veces pecan de desconocer qué pasa en el norte, ¿no? Siempre existe un desconocimiento hasta por lejanía geográfica. Y este reportero, ¿sí? Se da la tarea de hacer un viaje larguísimo, 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 de años incluso, para conocer cada uno de los regionalismos, vivir los regionalismos, y escribe esta obra dándole el enfoque en el cual él dice, miren, este es Chihuahua y funciona así, y su sistema es así, este es Sonora y es así, este es Nuevo León y funciona así. Podríamos pensar, Denise, que si hacemos sistemas educativos similares a este enfoque podría funcionar. Esa sería mi postura, claro. Ok, entonces yo creo que es importante tener muy en cuenta la cuestión de adaptarnos, ¿sabes? Porque, te repito o recaigo, la verdad es que imponer un sistema educativo creo que hasta ahorita nos ha funcionado, creo yo, pero de una manera muy restringida y de algún modo de forma limitada, ¿sabes? Entonces, yo creo que es sumamente importante adaptarnos, como bien comentas, y revisar todos esos panoramas. Es muy importante revisar todos esos panoramas. Sí, yo creo que para cerrar esta parte de la conversación es bien importante
destacar primero en la parte de la obligatoriedad. Hay que recordar que en el 2013 hubo una reforma en la cual pues ya hablamos de que el bachillerato ya es parte de las obligaciones. Estamos hablando de una reforma que se hizo hace 8 años, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo le podemos hacer que hagamos obligatorio? O bueno, no obligatorio en un sentido estricto, sino que lo esperado. De hecho, la palabra obligatorio aquí hay que tratarla con mucho tiento, porque lo que se busca es llegar a lo esperado, más que a lo obligado, ¿sí? Es que la mayoría de la alfabetización llegue a nivel bachillerato, pero no se ha podido y ya lo pusimos como una obligatoriedad constitucional. Es bien complejo ese tema porque si yo tengo estadísticas aquí, por ejemplo, de cada 100 niños de 6 a 11 años, el 98% asisten a la escuela. ¿Y dónde está ese 2%? Si no puedes cubrir este 2%, ¿cómo haces obligatorio el proceso de llegar hasta acá si no has cumplido tus bases, ¿no? Claro. Otro de los temas importantes es que la educación pues será laica, pero aquí nos vamos a meter en un tema bien interesante, porque si te sientas a moldear modelos educativos específicos, te vas a encontrar que en ciertos grupos étnicos el concepto de laico no existe, ¿sale? Entonces, aunque sea constitucional, híjole, yo sé que sobre la constitución nada, me queda claro, pero pero el modelo educativo te exige que no seas tan a rajatabla, porque no puedes no le puedes decir a las personas que tienen creencias específicas que ya no va a funcionar así. Sí entendemos la controversia que puede llegar a ser este ejercicio, ¿no? Claro. Y bueno, sí, te escucho. Sí, o sea, realmente es sumamente complejo y como bien dices, hay que usar ese término con muchísimo cuidado. Entonces, hoy tenemos material y verificar todos esos panoramas, ¿sabes? Claro. Y de todas maneras, también verificar, híjole, es que yo creo que sabes que vamos a recaer en un tema que también es sumamente interesante, por ejemplo, aquellos niños o aquellos menores expuestos en situación de calle. Yo creo que también es importante decir o platicar, porque esos niños o esos infantes en situación de calle no tienen acceso, independientemente de la educación, de un acceso a una vida digna, ¿sabes? O sea, decir, ¿sabes? Platicar, acceso a una vida digna, acceso a la educación, acceso al alimento, derechos fundamentales. Entonces, hay también un problema bastante interesante y bastante fuerte que ocurre en México, aquellos menores en situación de calle. La cuestión es bien interesante. Vas a Puebla, vas a la Ciudad de México, vas a Tijuana, Guadalajara, Aguascalientes, León, y en los cruces peatonales sigues encontrando niñas y niños en situación de calle. Las últimas estadísticas del INE y del INEGI nos hablan de que, chequense este dato, de 4 a 5 niños, ¿sí? Hay 480,000 niños que no van a la escuela. De 6 a 11 años, pero vean la tendencia del dato, De 6 a 11 años, 240,000 niños no van a la escuela, ¿vale? Ojo, tú podrías pensar, bueno, pero es todo el país, pero aquí tendríamos que irnos más allá de la estadística, porque podríamos decir, sí, pero acuérdate que la distribución de la densidad poblacional es geográficamente muy específica. Entonces, a lo mejor en lugares donde la densidad poblacional no es tan grande como Sonora, o a lo mejor como Baja California, pues no es la misma, no vas a tener el mismo impacto de los datos que en una Ciudad de México. Pero chécate esto, Denise. Conforme la edad madurativa, ¿sí? Se va alejando de la infancia,
más personas dejan de ir a la escuela. Y aquí te empiezas a ligar a otros temas que tienen que ver con la violencia hacia los derechos educativos, pero sobre todo a una vida digna, porque los muchachos de 15 a 17 años son 2.4 millones los que no van a la escuela. 2.4 millones. Entonces, contesta la pregunta, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde están estas mujeres y estos hombres? 2.4 millones, ¿dónde están? Son 15 a 17 años. A esta edad, en teoría, según nuestro modelo educativo de bachillerato, deberían de estar preparándose para su vida profesional de licenciatura según lo esperado del modelo educativo. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? No es tangible, realmente es una situación poco tangible, ¿sabes? Y como comentaba, o sea, es una situación ligada a niños en situación de calle. Sí, Entonces, la verdad es que, como bien dices, es bastante común que te encuentres en la calle pidiendo, bueno, viendo niños pidiéndote dinero. Y de manera personal, la verdad es que yo a veces soy muy sensible en el tema de los niños. Creo que ya te lo había yo platicado en algún momento, Ramón. sí, sí, le has El tema del platicado. niño, para mí, yo creo que no solo para mí, yo creo que para la mayoría de la gente es un tema muy sensible. Yo creo que si tú ves a un menor en la calle pidiendo dinero, pues se te arruga el corazón. Entonces, yo la verdad es que a veces contribuyo y fomento esa mala práctica, porque hay que recordar que es una mala práctica. Entonces, te repito, yo fomento o ayudo a esa situación, ¿no? Que no es correcto, que la verdad es que yo creo que deberíamos de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Por qué no reciben una vida digna? ¿Sabes qué este estado, sabes qué gobierno, sabes, etc.? ¿Qué pasa? O sea, realmente alzar la voz, yo creo que si estamos alzando la voz para nosotras las mujeres, yo creo que también es muy básico y muy fundamental alzar la voz para ser considerados esos menores, esos menores que carecen de muchísimas cosas, carecen de un techo, carecen de comida, son explotados laboralmente, sexualmente. Entonces yo creo que también es importante que así como estamos haciendo muchos movimientos hoy en día sociales, porque al final del día es un movimiento social, también es importante tomar eso en cuenta, levantar la voz para que esos niños de verdad sean tomados en cuenta como lo que son unos niños y unos seres humanos, entonces que están en pleno desarrollo y no verlos expuestos de una manera agresiva. Sí, el mundo es muy hostil, sobre todo en el tema de las minorías. Hay un ejercicio, yo los invito a que hagamos la reflexión esta, que parece es una frase muy simplista, que es muy doliente para este país, de que el pobre es pobre porque quiere. Híjole, tiene unos 5 años que ha habido una explosión de filosofías encaminadas al capitalismo rapaz, subrayo la palabra rapaz, de tratar de minimizar el que una persona no tenga un trabajo digno, justo, que le permita solventar sus necesidades básicas. Hacemos estas frases simplonas, es que es pobre porque se levanta tarde, es pobre porque es ignorante, porque no entiende, porque no sabe, porque no quiere. Y es como, no, Denise, no, a ver, cada caso es particularmente diferente. La pobreza en México es un acto violentísimo, violentísimo, porque si te metes a un tema político, económico, y ahí dices, bueno, creo que es complejo pensar que hay una, te lo comentaba al principio del programa, que hay una distribución inadecuada de la riqueza, que nuestra pirámide no existe, porque en realidad no hay pirámide, no tiene forma, es amorfa, y que aparte, pues esos números que tú ves de mis estadísticas son personas, son niñas, son niños, son mujeres, son hombres, y nosotros
pecamos haciendo estas frases tan etiquetantes y limitantes. Acuérdate que una etiqueta limita, ¿va? Sí, yo creo que sabes que también esa independencia, bueno, con independencia de esas cifras, con independencia de esos números, de esas cifras, de esas cantidades, como tú quieras verlo, eh, también, como bien comentas, nosotros los seres humanos somos dados a etiquetar, somos dados a decir que, como bien dices, él es pobre porque quiere, ¿no? Sin embargo, no conocemos el detrás de, no conocemos las circunstancias, ¿no? Y lo mismo sucede con esta situación, ¿sabes? Te comparto nuevamente mi situación o mi pensamiento, que a veces nos encontramos a una mujer indígena, ¿no? O a una mujer en situación de pobreza, por decirlo de ese modo, para que lo pueda yo emplear, y encontramos a una mujer con 5, 6, 7 chiquillos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Ay, estoy viendo esta señora, la situación que tiene y cómo se atreve a traer más niños al mundo. ¿Sí me explico? Y lo que realmente yo creo que sucede, y creo que a veces estamos cegados por esa parte, y voy a meterme un poco de situación o de aspecto legal o de aspecto jurídico, es que todos esos chiquillos que tiene realmente no son sus hijos, realmente ignoramos esa situación, realmente no son sus hijos, desconocemos el origen de esos niños, son niños secuestrados, son niños raptados, tal vez de Países Bajos, de otros estados, pero lógicamente como nosotros los vemos en pocas condiciones de limpieza, pues damos por hecho que son hijos de la señora o del señor que está pidiendo dinero en la esquina. Pero lo que realmente está sucediendo, y quiero hacerte hincapié en ese comentario, ser muy objetiva y no ignorar las personas que nos están viendo, no ignorar esa parte. No todos los chiquillos que trae son sus hijos. ¿Quién no dice que es un niño secuestrado, un niño raptado, que lo está buscando papá, lo está buscando mamá, lo está buscando su familia? Pero repito, por el simple hecho de nosotros verlo en un aspecto poco higiénico, pues damos por hecho, ¿sabes qué? Pues es su hijo. Y realmente no es así, realmente son otras situaciones. Y yo creo que también es sumamente importante, y recaigo en lo mismo, Ramón, que México debería de hacer hincapié y prestar atención, porque es cierto, tenemos muchas personas desaparecidas, es cierto, tenemos muchos niños desaparecidos, pero realmente no se está haciendo nada para encontrar, realmente no se está haciendo nada para destacar y para seguir ayudando en esa búsqueda o usar las plataformas o las herramientas o los recursos correctos para encontrar a las personas o bien para encontrar a los niños infantes desaparecidos. Entonces yo creo que muchas de las personas ignoran esa situación porque desgraciadamente podemos ser personas que etiquetan, ¿no? Que dicen, ay, ¿por qué si está viendo su situación esta señora, cómo se atreve a traer más hijos al mundo? Realmente no es eso, Ramón. Realmente la situación es así. Realmente son niños que los está buscando mamá, los está buscando papá y son niños secuestrados, ¿no? Y los están explotando, repito, de manera laboral y de manera sexual, porque es una realidad. Eso realmente está sucediendo en México y está sucediendo a nivel internacional. Sí, hay un asunto bien interesante que acabas de mencionar, de que si se está haciendo o no se está haciendo. Yo creo que estamos viendo, no sé si el concepto de Estado fallido cabría aquí, pero hay ciertas asociaciones, agrupaciones que ya han rebasado las funciones del Estado. Te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Volviendo al tema del norte, ¿no? Sinaloa, Sonora, este grupo de mujeres, de madres, esposas, que tenían a personas desaparecidas cercanas a ellos, hijos, hijas, que se dedican a buscar los restos óseos de sus familiares y las encuentran. Tristemente, como vemos varios videos en la red de cuando encuentran, ahora sí que ropas de sus hijos, de sus hijas, de la última vez o de la vez que se registró cuando desaparecieron. Y eso el Estado ya ha sido rebasado y ellos lo terminan por hacer. Sin embargo, pasa una
violentización contra este tipo de grupos, porque incluso hay estadísticas de que defensores del medio ambiente, reporteros, defensores de ciertos grupos feministas han sido desaparecidos. Ve el caso, otro caso que nos va a dar para otro programa, si quieres, incluso con otros invitados, la crisis del periodismo en México. Ve las estadísticas. ¿Cómo es posible que solo después de Afganistán seamos el país más peligroso para hacer periodismo? Eso es tristísimo. Por ejemplo, ¿cuántos defensores del medio ambiente no han perdido la vida por sus causas? ¿Sí? Por causas que son sumamente justas, porque eso nos lleva a otro programa, que es pensar la crisis ecológica que existe en este país, la crisis hídrica, cómo es que no tenemos agua, y eso es un derecho humano. Pero bueno, para cerrar esta parte del tema, me parece importante que mencionemos el caso de Victoria Salazar, ¿no? Victoria Salazar, me parece que fue el 28 de marzo, El 27 de marzo. sí, en Tulum. Yo Sí. conociendo un poco el caso, Denise, pues es una persona que viene huyendo de su país por condiciones económicas que ya en su país son complicadas, que tiene a dos niñas en edad adolescente y que obviamente ella estaba en una desventaja social, en una desventaja por ser mujer, en una desventaja porque no era su país, en una desventaja laboral. Y la brutalidad policíaca, como en otros países, como el caso de George Floyd, fue sentenciado el policía que a 75 años, el policía que llevó a cabo lo que fue el asesinato, porque eso es lo que fue el uso excesivo de la fuerza bruta. Y en México, pues sí, seguramente va a haber un proceso legal complejo y esperemos que no haya, que se apegue a derecho y que el resultado sea justo. ¿Sabes Eso es lo qué? que yo ¿Sabes qué, espero. Ramón? Ok, perdón. ¿Sabes qué, Ramón? O sea, yo revisaba ese caso actualizado, ¿no? Dándole seguimiento de manera oportuna. Y te puedo decir que actualmente es lamentable decirlo, pero no hay ningún avance, no hay nada. Únicamente la supuesta detención de los 4 elementos que están en calidad de imputados. Entonces, Ujú. no hay como que algún avance relevante. Entonces, yo creo que si nosotras las mujeres hoy en día nos estamos uniendo para alzar la voz, para tener una igualdad ante la sociedad, por decirlo de algún modo, pues yo creo que también es importante seguir alzando la voz para hacerle justicia a esta hermana, a esta mujer, independientemente de que sea o no sea mexicana. Yo creo que es sumamente importante seguir alzando la voz porque el asunto está parado. No hay asunto o avance sobre el mismo. Entonces, yo creo que es muy importante darle seguimiento, además de que esta mujer era madre de familia y tengo, si no mal recuerdo, creo que dejó a 2 o 3 hijos y se desconoce el paradero de los menores. Se desconoce si ya regresaron a su país natal o están asignados a DIF, no sé, se desconoce esa situación. Yo ya no puedo investigar y asesorarme más, pero es la información que yo tengo hasta ahorita y la verdad es que yo creo que invito a todas las mujeres. Yo me he unido a este movimiento social y yo creo que también es importante hacer la voz por Victoria para que se le haga justicia mismamente. Tal vez estoy teniendo un pensamiento romántico, pero yo creo que es darle seguimiento a este asunto, ¿sabes? Sí, pues mira, yo creo que yo encantado en que revisemos en otros programas, en otros momentos, todos estos temas que nos competen. Hay cosas bien complejas, cada caso es bien complejo. Revisamos un poquito de todo. Parece que empezamos con los elementos básicos de los derechos humanos, cómo nacen, cuáles fueron las primeras peleas y entender, ser conscientes que eso es un ejercicio del día a día y que hay que cumplir. Todos tenemos una responsabilidad y obligación humana. Así es, Ramón.
Así es, entonces la verdad es que pues ya estamos llegando a la parte final de este espacio, Ramón. La verdad es que fue nos faltó espacio, nos faltó tiempo porque estos temas que estamos platicando son bastante importantes, bastante alargados. La verdad es que esta hora que estuvimos platicando se me fue muy rápido. Siempre lo he dicho, platicar contigo es muy ameno. La verdad es que eres un amigo y eres un sujeto muy interesante para mí, la verdad. Entonces, te agradezco infinitamente el espacio, te agradezco infinitamente que hayas compartido esta emisión conmigo. Espero que no sea la última vez, ya que fuiste el primer caballero, el primer hombre que nos acompañó en este programa. Entonces, te repito, espero que no sea la última vez. Espero que se den más oportunidades para abarcar distintos temas y te agradezco todo. También quiero agradecer a toda la gente que nos vio el día de hoy. Quiero mandar saludos rapidito, porque si no ya me están presionando. Quiero mandar saludos a toda la gente que nos estuvo viendo, a Pablo Castañeda, a Erika Leal, a Miguel, a Martínez Julián, a Anselmo Ramírez y a Prilla. No sé, tengo otros nombres, pero bueno, si se me van, discúlpenme, pero, pero muchísimas gracias por mirarnos, de verdad, gracias a Brice Willis, a Zoraida García, a Iván Valdés, a toda la familia, a todos los amigos que se acaban de unir, a Karina Carvajal, a Manolo de Dios, en fin, a Karen Mendoza, muchísimas gracias por los comentarios, por el apoyo. Y nuevamente muchas gracias a ti, Ramón, por compartir este espacio. También los quiero invitar a que nos sigan en el programa de Savitur. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo. Quiero invitarlos a que le den seguimiento a este programa, ya que es un espacio de salud mental, de salud física. Es una emisión sumamente importante para todos nosotros. Lógicamente aquí platicamos de derecho con su servidora y más adelante tendremos otro espacio de música que también es muy importante, no se lo puedan perder el día de hoy a las 6 de la tarde. Entonces, Ramón, no sé si me quieras compartir información adicional, tus redes sociales, no sé si me quieras decir algo más. Te escucho, amigo. Sí, pues mira, yo estoy a la orden. Ahora sí que en Facebook me encuentran como Ramón Humberto y en Twitter no soy muy activo, la verdad es que no soy muy activo de ciertas redes sociales, pero en Facebook me encuentran como Ramón Humberto, ¿de acuerdo? De acuerdo, amigo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por estar acá conmigo. Te repito, ojalá no sea la última vez que podamos compartir una sesión así. Siempre me agrada platicar contigo. Eres un tipo muy especial para mí. Y pues bueno, entonces, gracias a todos los que nos vieron. Saludos a todos. Si se me fue alguno, una disculpa, pero de verdad, gracias a todos por el apoyo de este proyecto, porque este proyecto ya lo venía yo trabajando desde hace algún tiempo. Es un proyecto personal. Invito a todos los que nos están viendo, si quieren unirse, creo que tienen la forma de contactarme, entonces podamos compartir espacio para platicar de diversos temas. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Ramón. Te mando un beso, amigo. Nos vemos.